¿Con quién estás pasando tu tiempo? Porque eso tal vez te está definiendo más de lo que crees. Actualmente es algo que yo estoy viviendo y pues básicamente me estoy refiriendo al tema de las relaciones personales. Yo creo que hace un par de años, yo creo que un poco más de 2 o 3 años, empecé a darme cuenta de la importancia que tenía, digamos, relacionarte con personas que estuvieran como en la misma línea que tú, que estuvieran donde quieres estar. Y pues cómo eso iba o cómo eso impacta, digamos, en tu crecimiento, que es algo que te puede inclusive hacer crecer exponencialmente o puede hacer como todo lo contrario. Em, no lo digo tampoco como en forma despectiva para, por ejemplo, los amigos que a veces nos suman. Yo creo que también, pues muchos crecemos como en contextos donde, pues es complicado también salir adelante, cambiar de mentalidad, hábitos. Y eso es difícil, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Digo, yo he luchado mucho también como con buscar, pues crecer. Puedo decir que no es que no es, me gustaría estar como, pues a lo mejor en otro punto, sin embargo, pues también estoy contento en algún sentido de que pues no he quitado el dedo del renglón en el sentido de que pues soy como que perseverante en ese sentido. Me he equivocado y me sigo equivocando muchísimas veces, pero pues bueno, al final seguimos intentándolo. No es algo que sea fácil, pero, pero bueno, algo que me he dado cuenta es justamente eso, que he encontrado personas que me han definitivamente elevado a otro nivel. En el sentido de no elevarme, digamos, como que pase de, de estar como aquí a ser súper exitoso, sino en el sentido de que yo creo que mucho del cambio, del crecimiento también viene, digamos, en la mentalidad. Entonces, al conocer otros puntos de vista, al conocer otras opiniones, al conocer y hablar con personas que justamente a lo mejor estaban o están en donde a mí me hubiera gustado o me gustaría estar, pues definitivamente te da como un panorama diferente de qué puedes o qué te gustaría alcanzar. Y también a lo mejor te da esa confianza para ver que pues tienes las habilidades para así poder hacerlo y que obviamente también tienes que trabajar en ciertas cosas. Sin embargo, también es cierto que cuando no tienes esa referencia es más difícil, digamos, poder, em, pues poder hacer ese cambio o tener ese crecimiento, porque ¿cómo, cómo, cómo observas o cómo identificas qué necesitas si no lo conoces? Entonces creo que lo explicaría así, mucho les digo desde mi experiencia. Este, Eso hablando, por ejemplo, en el tema a lo mejor profesional, en el sentido de que en algún punto conocí personas justamente como de este tipo, que también obviamente pues muy parecida creo que a mi contexto en el sentido de cómo habían salido adelante y obviamente de lo que les había costado. Y también fue algo que me motivó me motivó y me dio mucha confianza en el sentido de que pues sí podía hacer como sí podía crecer. También, o sea, no lo digo como es que como si hubiera crecido muchísimo. Sin embargo, sí creo que hicieron que cambiara mi mentalidad y mi criterio y mis ideas en muchos sentidos. A nivel, digamos, familia también. Yo creo que son personas que admiro muchísimo y que pues pueden ser pues un ejemplo también pues como papás. Entonces, pues yo creo que encontrar ese tipo de personas es importantísimo. Algo que yo hago y que me ha funcionado mucho es que me intereso honestamente. Entonces, mucho de lo que hago cuando estoy con una persona, digamos, de ese tipo, es que hago muchas preguntas de temas que a mí me interesan. Puedo preguntarles de hábitos, de cómo piensan, de cómo trabajan, de inclusive qué les ha costado, digamos, a nivel a lo mejor mental, qué es lo que qué es lo que me sugieren, digamos, trabajar. O sea, yo creo que también mucho del crecimiento es mucho de humildad, de preguntar y de no creer que, obviamente, que sabes todo. Entonces, bueno, eso es desde mi experiencia hablando del tema profesional. Otro tema que a lo mejor se pudiera hacer, que pudiera considerarse pues más, mm, pues simple, bueno, no sé si la palabra es simple, creo que no,
pero bueno, me refiero como al tema del ejercicio. Justo actualmente tengo un amigo con el que juego fútbol. Entonces, encontrar, digamos, a esas personas es, no, digo, no siempre las encuentras porque digo, tengo varios amigos, pero no todos están como dispuestos a jugar, pues digamos, ocasionalmente. Entonces, con este amigo que tengo, pues justo, digamos, está como en la misma línea en el sentido de que siempre también es competitivo y pues obviamente, pues yo también y busco siempre también, pues poder ganar. Entonces, algo que me he estado dando cuenta y justo, digamos, es la razón por la que estoy haciendo el video, es que estoy buscando formas de poder mejorar para poder competir contra él, ¿no? Y él definitivamente también, digo, no es algo que ni siquiera platiquemos, pero pues bueno, considero que es algo que puedo observar y que observo definitivamente en mí. Entonces, pues eso yo creo que es importantísimo. O sea, les puedo decir que a lo mejor, por ejemplo, después de eso empecé a dejar como de comer, no sé, por ejemplo, temas de harina, particularmente el pan. En general, pues no tomaba mucho refresco, pero pues lo estoy como limitando más. O sea, como son pequeñas cosas, pero que siempre pues están alineadas, digamos, con un mejor rendimiento. Digo, tampoco es como que juegue a nivel profesional, pero a lo que me refiero es eso, que buscas como hacer ciertas mejoras en función del contexto en el que estás. Entonces, pues eso considero que es súper relevante. Creo que le platico mucho en el sentido como, pues de que lo he venido observando, de que hoy a lo mejor es algo que dije, oh, bueno, me doy cuenta de cómo hablar con ciertas personas, pasar tiempo con ciertas personas, me han hecho que pudiera crecer en algún sentido y obviamente el que hago también lo contrario y pues obviamente no pasa lo contrario, ¿no? Justamente también alguna vez platicaba con un compañero de trabajo que pues se la pasa quejándose, como pues hace a lo mejor lo que tiene que hacer. Digo, no, no, también espero no escucharme como alguien que juzga, solo a lo mejor es una comparación, pues intento que sea como en el buen sentido de comparo a lo mejor a la persona con la que, bueno, que está en donde me gustaría estar versus esta persona y digo, pues bueno, ¿qué eliges, no? Entonces ahí la importancia también de buscar conectar con ese tipo de personas y pues nada más, me gustaría que también me comentaran justo cómo es que ustedes pues viven o qué tipo de relaciones tienen, ¿no? Gracias.